En las películas de mediana producción es donde don Carlos López Moctezuma nos dejó algunos personajes muy interesantes, entre ellos Pata de Palo. Es en películas de este tipo en las que era capaz de mostrarnos las máximas villanías. Don Carlos López Moctezuma expresaba todo con el rostro y sobre todo con esa mirada, sus ojos claros que miraban fijamente, el endurecer los labios, y desde ahí ya era suficiente para que estuviéramos viendo el personaje malvado. En Pata de Palo, nosotros asistimos a la construcción de un personaje que es capaz de realizar todas las maldades del mundo y poner a temblar a los personajes que están a su alrededor. Es un malvado, es un violento, es un explotador. Todos los calificativos negativos que queramos usar los tiene en este personaje de Pata de Palo. Pero así vamos a estar encontrando otros personajes en los que Carlos López Moctezuma va a sobresalir por sus maldades o por sus villanías. Que es difícil que se pueda romper la imagen que nos dejó en Río Escondido. ¿Por qué? Pues porque ahí creó un modelo de villanía. Y luego, en la de Pata de Palo, nos está dando villanías para otro tipo de cine. Es decir, los excesos de Pata de Palo eran necesarios para ese tipo de películas de producción modesta que iban a determinados públicos. En Río Escondido tendría que ser muy medidas sus villanías, pero a pesar de lo medido deberían ser contundentes en el sentido más absoluto de la palabra. ¿Por qué? Porque de eso dependía gran parte del desarrollo de la acción. Pero don Carlos López Moctezuma también fue un villano redimido. Y así lo vamos a encontrar en una película que se llama Padre Nuestro. En Padre Nuestro, Carlos López Moctezuma no nos va a dar villanías, por el contrario. En Padre Nuestro está interpretando todas las vicisitudes por las que habían pasado las madres en el cine con temática maternal. Todos los dolores, toda la abnegación del mundo está en Padre Nuestro. Entonces aquí estamos viendo al padre que es capaz del mayor sacrificio, incluso de dejar su familia, irse a trabajar a un lugar inhóspito para salvar el honor de la familia, para poder cubrir un desfalco de uno de sus hijos. Todo eso dentro del esquema del cine de los padres, pero que habíamos visto solo aplicado a la madre. Aquí, Carlos López Moctezuma va a redimir todas sus villanías con esta película Padre Nuestro. Pero también vamos a encontrarlo en otras películas en las que nos va a construir personajes sensibles, y una de ellas es la película Felicidad. En Felicidad vamos a ver al hombre de clase media que de pronto se encuentra, entre comillas, subyugado por otra mujer, pero no está en ningún momento rompiendo los esquemas familiares, sino por el contrario, estamos viendo una situación clase mediera y todos los motivos por los cuales la clase media se sentía aplastada, sentía que nada pasaba con ellos. Junto a esto, volvemos a encontrarnos a Carlos López Moctezuma en un plano de personaje malévolo, pero en este caso a causa de los celos. Y esto es en una película con Silvia Pinal que se llamó Locura Pasional. Locura Pasional, basada en la Sonata Kreutzer de León Tolstoy, nos está entregando realmente un personaje que está construido en sus más mínimos detalles psicológicos, y entonces aquí don Carlos López Moctezuma nos entrega otro tipo de personajes. No va a recurrir tanto a la expresión de la dureza del rostro que nos había acostumbrado para otros personajes. No, aquí nos va a estar llevando tranquilamente para poder identificar justamente poco a poco que este personaje era capaz de todo a causa de los celos. Así, seguimos pensando que don Carlos López Moctezuma fue un actor con la gran cantidad de recursos suficientes para construirnos villanos diferentes, que no fueron el mismo. Cada uno tenía un detalle muy particular, y eso nos reafirma que don Carlos López Moctezuma, a final de cuentas,
era un gran actor, o definitivamente tenemos que decir que es uno de los mejores actores con los que ha contado el cine mexicano. Pero también en algunos casos usaron esa imagen de villano que ya había construido o que el público le había dado, y aunque fuese en actuaciones especiales, nos lo presentaban. Y así lo vamos a encontrar en uno de los cuadros de la película La risa de la ciudad, en la que estamos encontrando al villano seductor, el villano que es capaz de vejar a una mujer y que, sin embargo, esta mujer va a salir avante. Y también hemos de recordarlo como un personaje agradable, es decir, en el plano de la comedia, don Carlos López Moctezuma nos estaba entregando también personajes muy agradables, personajes a tono con el género que estaba manejando. Entonces nos resulta muy disfrutable la presencia de don Carlos López Moctezuma en películas como Los novios de mis hijas. Y en Los novios de mis hijas, su primera aparición es la del militar duro, el militar que no se detiene ni siquiera ante un grupo de mujeres a las que les va a reclamar que hagan sufrir a su hijo. Este elemento, en cuanto él está reclamando que estén haciendo sufrir a su hijo, entonces nos damos cuenta de qué manera don Carlos López Moctezuma ha abordado su villano para poder llevarlo poco a poco a el personaje sensible. Y así, en Los novios de mis hijas, nosotros terminamos disfrutando enormemente este militar que interpreta a don Carlos López Moctezuma, que su dureza, su malvada, su villanía, todo se va a destruir en el momento en que esté hablando de su hijo. Un personaje muy sensible, muy agradable y que se integra inmediatamente en ese plano de comedia en el que lo ha instalado Alfredo B. Crevena en esta cinta Los novios de mis hijas, que es una película de corte juvenil y que nosotros nos preguntaríamos, ¿qué está haciendo ahí don Carlos López Moctezuma? Quizás solo es un personaje relleno. Pues no, su gran maestría en el plano de la actuación hace que su personaje sea recordado una vez que la película termina y que, si bien es bastante episódico, crece realmente en la mente del espectador. ¿Por qué? Pues porque supo darle la categoría que solo un primer actor podía darle. Miguel Inclán y Carlos López Moctezuma son dos personajes fundamentales en la historia del cine mexicano. Dos actores que tienen detrás de sí toda una historia dentro del teatro, que los hemos identificado prácticamente con el cine, pero que sin embargo, uno en el teatro de revista y otro en el teatro universitario, han escrito sus nombres y los han dejado impresos para que los espectadores cinematográficos recojan lo que ellos sembraron desde la escena. Genaro Saúl Reyes los espera la próxima semana para seguir platicando sobre esto que tanto nos gusta, el cine mexicano, su historia. Hasta la próxima.